Hoy muy contentos de presentar este libro de Francisco Prieto, La construcción del infierno, sin duda un libro interesante, importante para el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Yo nada más les doy la bienvenida, por supuesto, presento a Eduardo Garza Cuellar, que él se va a encargar ya de la moderación, la presentación de este texto. Eduardo Garza es fundador de Proyecto Síntesis, ha sido consultor de más de 100 organizaciones, conductor de radio, periodista, columnista de la revista Este País, es doctor en filosofía y pues de todo eso lo más importante es que es vicepresidente del IMDOSOC. Entonces, bienvenido, Eduardo. Bueno, pues bien dice Jorge que parte de la vocación de este lugar es propiciar conversaciones, diálogos, encuentros y junto con los encuentros posibilidades de interpretación de nuestro tiempo y de nuestra vocación de incidencia en él. Y pocas veces tenemos un texto de veras tan cercano a nuestra propia vocación, provocador, propiciador de escándalo, como el que hoy presentamos. Honestamente creo que es una ocasión fundamental para nosotros como instituto y lo es para cualquiera que se atreva y se acerque a la provocación de este libro lúcido, maravilloso. Yo voy a empezar por presentar al maestro Bernardo Barranco Villafán. Muchos lo conocemos su trayectoria, la admiramos. Bernardo es maestro en Sociología de las Religiones por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Como sabemos, es conductor del programa televisivo Sacro y Profano del Canal 11 y también quienes lo hemos seguido y hemos tenido la oportunidad de ver retratado el devenir sociológico de nuestras iglesias en México, colaborador de las publicaciones La Jornada y Proceso, nuestro primer comentarista a quien pido que recibamos con un aplauso, Bernardo Barranco. Muchas gracias, muy buenas noches. Me da mucho gusto y agradezco a IMDOSOC y a Paco que me hayan invitado para comentar este libro. En realidad yo debería estar en Toluca, pues soy consejero electoral en el Estado de México y debería estar en el debate, pero creo que entre Alfredo del Mazo y Francisco Prieto hay mucha diferencia, entonces por eso es que estoy aquí con ustedes. Gracias. Bueno, hay que decir de Josefina también, que no canta mal las rancheras, ¿no? Pero bueno, creo que es muy importante el que estemos acá reunidos y conversando en torno a la obra de un autor como Paco Prieto, sobre todo cuando Paco es un intelectual de larga trayectoria y profesamente católico. Es decir, muchos intelectuales, sobre todo en el siglo XX, no eran explícitamente católicos, ¿no? No tenían esta fortaleza o esta capacidad de, en tanto tal, ¿no? Reflexionar en donde su fe la exponía ante los demás. Y no solamente son escritores, estamos hablando de artistas, de gente de teatro, de plásticos, etcétera. Es decir, había o hay todavía una especie como de dualidad o de negación, de tal suerte que uno de los primeros puntos que me gustaría compartir es precisamente la pregunta del por qué no hay intelectuales católicos de envergadura que marquen la cultura, la política, la economía, en donde se manifiesten como tales. Y Paco Prieto, desde su trayectoria juvenil como intelectual,
siempre ha estado con esta impronta, una impronta que nos permite ver que su obra, su pensamiento, su reflexión, lo hace en tanto es creyente. No es fácil. Esto no es algo, quizá por las circunstancias políticas del país, la secularización, cierto jacobinismo, pero no es solamente una cuestión de católicos, ¿no? Estoy pensando en Monsiváis, por ejemplo, ¿no? Monsiváis probablemente es el intelectual de la cultura más importante de fines del siglo XX, y realmente, aunque escribía, etcétera, pero no era muy común que lo planteara desde su condición de protestante y mucho menos desde su condición de homosexual. Por lo tanto, sí es interesante el preguntarnos, y espacios como el de Indosoc u otros son fundamentales para poder repensar, debatir, confrontar el devenir de nuestra historia, el momento que vivimos en tanto creyentes. Y no hay muchos espacios. Probablemente haya una represión social, una atmósfera cultural que no lo permite, fruto de un larguísimo jacobinismo, pero también en la historia de la Iglesia y del laicado encontramos elementos que nos permiten ver que la misma jerarquía ha inhibido el desarrollo intelectual de ciertos personajes. Así hay una especie como de celo controlador. Me remito a los años 20, sobre todo con la ACJM. Yo soy de la vieja Acción Católica del MEP, donde los estudiantes universitarios estábamos llamados a hacer eso, a ser intelectuales, dirigentes políticos, sindicales, maestros, etcétera. Y había un celo muy grande por parte de la jerarquía a controlar. También habría que rastrear eso. Pero bueno, el México del siglo XXI, uno de los grandes retos es precisamente la expresión plural de todas las voces, y creo que en términos intelectuales hace falta una voz de intelectuales creyentes, y máxime que en esta mesa no todos somos católicos, y esto es muy importante. Es decir, cómo desde una ética religiosa se puede pensar, repensar, articular, debatir lo que en este momento es tan importante como el proyecto de país que queremos. Y esto es uno de los aspectos. Por eso hay que celebrar este tipo de expresiones. Y con Paco, yo lo que celebro es siempre su valentía, porque ha escrito desde una dimensión creyente. Y algo que admiro mucho de Paco es su sencillez, es su penetración, su cultura. Es un hombre que no solamente es un hombre de arte, de sensibilidad poética, una persona que es un conocedor de la literatura, una persona erudita en muchos aspectos, pero además tiene la ventaja de ser muy suave. Es decir, no es un intelectual estridente, ¿no? Sino tiene una estética de la suavidad, de la sencillez, de una manera de decir las cosas que atraen. Yo diría no solamente atraen, hasta se antojan, ¿no? Y eso creo que es uno de los elementos que a Paco lo han caracterizado. Yo lo conocí a través de la voz, una voz muy profunda, muy hermosa, muy radiofónica, con sus páginas de la historia. Yo lo escuchaba en momentos de tráfico como este, yo me encantaba escuchar ahí se remontaba ahí al zar de Rusia y sacaba Ortega y Gasset y a Unamuno, sus autores preferidos, como están en el libro, porque están acá, están reflejados también, los autores con los que dialoga, la literatura, la buena literatura. Y creo que en ese sentido, sí, el libro, antes de entrar en materia, es un libro que nos llama, nos convoca a repensar esta relación entre inteligencia, cultura y fe, pero no en términos de un tema general, sino en términos de personas. Cómo somos capaces de poder producir un pensamiento desde una ética cristiana que debata
los grandes temas en la construcción de nuestro país, en los proyectos que están en nuestro país, y más ahora. Bueno, yo siempre he admirado mucho a Paco. Yo se lo dije alguna vez en algunos programas que yo lo he invitado, él también me ha invitado. Lo único, hay un pequeño como pelo en la sopa ahí con Paco. Pequeño arrocito, un frijolito prieto en el arroz. Y yo no, prieto, fíjate, a propósito del apellido. ¿Sí? No entiendo cómo un intelectual tan delicado, tan profundo, sea fanático de los toros. Yo hasta ahora no lo entiendo, pero después de haber leído el libro ya lo entendí, cuando tiene un capítulo sobre animalidad y cómo estamos entrando, pero yo no entendía. Cuando hicimos un programa sobre toros, con una exuberancia, con una pasión, nos remontamos a los griegos y de los griegos a los portugueses, y era una cosa tremenda. Yo decía, bueno, pues todo el mundo tiene sus defectos, ¿verdad? Pero hay muchos aspectos que se pueden analizar del libro. Yo lo que quisiera es, sobre todo por mi materia, es los últimos puntos sobre el devenir del cristianismo. Yo percibo en Paco como ese viejo sabio en el que nos advierte que vamos por mal camino, que estamos perdiendo brújula y horizonte. No lo dice, pero lo dice con otras palabras mucho más bellas de lo que yo digo, pero hay una especie como de adoración al Dios dinero, al hedonismo, a lo provisional, a lo que pasa en lo inmediato. Y entonces el reclamo que hace en estos últimos capítulos es doble. Es, por un lado, nuestra civilización está perdiendo brújula, por un lado, pero por otro, también el cristianismo está perdiendo brújula, cuando ambos se necesitan mutuamente. Y me parece muy interesante. Y eso me ha hecho reflexionar, me ha hecho pensar, digo, desde mi ámbito. Yo soy un humilde sociólogo. Los sociólogos son de lo inmediato, son las relaciones de poder. Claro, cuando pasa el tiempo, ya muchas de estas referencias se hacen históricas y hasta uno termina como historiador. Llego ya con el paso de los años, de las décadas y casi de los siglos, ¿no? Pero hay aspectos que me gustaría poner a su consideración sobre lo que representa esta relación entre cristianismo, cultura y civilización. Primero, hay un problema en términos de filosofía de la historia. En términos de filosofía de la historia, Paco plantea que uno de los problemas de fondo es este concepto de historia lineal, de esta especie de optimismo que está planteado en Hegel, que está planteado incluso en el marxismo. Aunque detrás hay una especie de cono dialéctico, pero en el fondo es una perspectiva lineal y progresiva, hacia arriba, como una recta que va hacia arriba. Pero yo diría, el cristianismo y el judaísmo también tienen esa perspectiva. Son esa lógica que se contrapone con otras lógicas filosóficas, como sería el mundo oriental, que es más circular, ¿no? Y volvemos al punto de origen en algunos casos. Pero el tema de la concepción de la historia lineal es un tema que nos lleva a que si no hay signos de progresión, de ascendencia, entonces hay una especie como de crisis histórica. Y lo que estamos viviendo es precisamente un conjunto de signos que nos están diciendo que no estamos avanzando hacia adelante. Y por lo tanto, pues hay que repensar muchas cosas, ¿no? La pobreza, la injusticia, las palabras tan hermosas que utiliza Paco, muy en su estilo. Los que menos tienen son los que contemplan el cómo los otros que tienen demasiado hacen la historia. Yo creo que ahí es un tema interesante, el cómo concebir nuestra historia. Y ahí, déjenme ver si traje mi paginita. Yo creo que hay un aspecto muy, muy importante. No la dejé en el coche, no puede ser.
Sí, la dejé en el coche. A ver, un segundito nada más. Mi parte medular, Paco. Sí, la dejé en el coche. Bueno, ahí planteo dos aspectos. Uno es mirar en la historia, en nuestra civilización, que ha habido momentos muy cruciales, casi como los que estamos viviendo. Uno de ellos nos remite a este importante historiador, Georges Duby, que tiene un libro importantísimo en la historia occidental que se llama El año 1000. Y ahí lo que plantea es que en el año 1000 la cultura medieval entra en crisis por los signos, estos signos progresivos que se estaban desmoronando. ¿Cuáles eran estos signos? Eran los signos, eran casi apocalípticos, es decir, el cristianismo se había dividido en dos, se había dividido en Oriente y en Occidente. Había plagas, había pestes, había muertes masivas en las sociedades. En el año 1000 todo presagiaba que se venía abajo. Había una invasión islámica que venía del sur y que penetraba el mundo mediterráneo. Es decir, la atmósfera en ese momento de la civilización creada por el cristianismo estaba en una severa crisis, al grado que había movimientos milenaristas y había también movimientos apocalípticos. Se creía que la gente ya no leía, no se interesaba por aprender porque se iba a acabar el mundo. Y sin embargo, lo que se plantea no solamente es que el mundo no acaba, sino que permite nueva síntesis, tanto con el mundo islámico como el enriquecimiento de un cristianismo que se desdobla y que después vuelve a desdoblarse con los movimientos de reforma. Son movimiento que propicia el surgimiento de la modernidad, porque se pone en cuestión muchas maneras de cómo se pensaba el mundo y el universo, y permite que se liberen nuevas maneras y surge el tema de la razón, uno de los puntos que es criticado por nuestro autor en este libro. Por lo tanto, entonces, creo que el cristianismo como tal es una religión que ha perdurado durante más de 2000 años. Ha perdurado diferentes momentos históricos, desde la esclavitud, desde la propia modernidad, la Revolución Francesa, los grandes movimientos anticlericales, laicistas, y está en pie. ¿Cuál es, y también se ha desdoblado en muchos otros movimientos religiosos, como podría ser desde los movimientos protestantes? Hoy hay un nuevo desdoblamiento con los movimientos pentecostales y neopentecostales. ¿Cuál es la clave de que ese cristianismo perdure, fortalezca la civilización? Es su capacidad de adaptación. Digo, ninguna otra formación ideológica o de pensamiento ha tenido la capacidad de irse adaptando como el cristianismo, y además en ciertos momentos con mucha osadía. ¿Cuál la osadía? La osadía primigenia, es decir, cuando una religión de la periferia conquista el centro del poder, que era Roma. No solamente la conquista, sino impone una manera de ver y pensar la vida que es desde la perspectiva de una religión monoteísta, de la periferia el centro del poder, y desde una plataforma absolutamente diferente, con relatos diferentes que simbran el conjunto de la civilización, en este caso la civilización occidental romana. Pero también concede, hace concesiones, y profundas. Por ejemplo, los santos. Los santos, para muchos historiadores, a lo mejor me estaría yo metiendo en terrenos que no son los míos, pero plantean que es una concesión a ese mundo politeísta. Y al contrario, los santos, en lugar de debilitar la perspectiva monoteísta, la fortalece. Yo creo que vivimos un tiempo ciertamente difícil actualmente. Ciertamente el hedonismo, la falta de caridad, de misericordia, el excesivo pragmatismo de la vida cotidiana, los valores que se empiezan a resquebrajar, esta
perspectiva del relativismo, ¿no? Que también está planteado, que a veces me recuerda una manera como Ratzinger también plantea un poco el futuro, ¿no? Esta cultura que relativiza todo. Por cierto, les voy a contar rápidamente, si me permite, una anécdota. Como periodista fui a Roma, al Vaticano, y me entrevisté con varios monseñores para que nos hablaran un poco de cómo estaban viendo el cristianismo y tal, ¿no? Y una de esas citas, la primera, por cierto, era con Monseñor Lozano Barragán, que ha estado aquí, lo conocemos muy bien. Nada más que Lozano Barragán, no sé cómo se equivocó, pensó que era para la televisión, porque salió maquillado. Y además, digo, no sé yo mucho, pero creo que hasta con rímel en las pestañas, y muy pintado y así todo muy, ¿no? Y cuando vio que era para Radio Red, y además también nuestras maletas se habían quedado en Frankfurt, creo. Y entonces pues estábamos con la ropa de casi 2 días, con el cambio de horarios, con estábamos realmente, era William Yarmes y yo, compañero nuestro ya en Radio Red, y la verdad íbamos hechos una facha, y este señor realmente. Y entonces viene la entrevista, hay un primer desencuentro y una desilusión, porque él pensaba que era televisión. Empezamos la entrevista y tal, y nos habla mucho de Heidegger. Y Heidegger tiene la culpa de la crisis de Occidente. Le decíamos, porque Heidegger, con todo el nihilismo y toda la relatividad, es un desastre, ¿no? Me lo mencionó como 3 o 4 veces, ¿no? Tenemos que repensar y tenemos que atacar frontalmente los católicos a Heidegger, porque Heidegger es el mal, el centro, ¿no?, de las desviaciones que tiene Occidente, ¿no? Bueno, con el jetliner que teníamos ahí, con el cansancio que teníamos, William Yarmes, que tenía el micrófono en la mano, lo tenía ahí, se estaba desvaneciendo. Y este señor hablando de Heidegger y del nihilismo y de la relatividad y tal, ¿no? Fue un desastre esa entrevista, me acuerdo muy bien. Bueno, cuando terminamos la entrevista, un poco para congraciarme con él y siguiendo la tónica que él percibía en nosotros, percibíamos como unos reporteritos mexicanos, ¿no? Le digo, señor cardenal, le juro que si me encuentro a ese Heidegger en la calle, le parto su madre, la verdad. Bueno, con esto lo que quiero señalar es que el debate actual que se plantea y que nuestro autor tiene una percepción en ciertos momentos realista, aguda, pero también en ciertos momentos pesimista. Yo lo que creo es que el tema clave ahí es el tema del diálogo, que lo planteó muy bien el Concilio Vaticano II. Es decir, creo que siguiendo la historia de la Iglesia y de la civilización occidental, donde ha estado inserta, el tema del diálogo, el tema de la libertad y el tema de la misericordia son básicos. Es decir, creo que en el fondo lo que necesitamos son nuevas síntesis entre el cristianismo y la cultura. El gran drama que tiene sobre todo la Iglesia Católica es autoerigirse como la autoridad moral que juzga lo que es bueno o lo que es malo. Y eso ha hecho que se polarice este diálogo entre el cristianismo y la cultura contemporánea, con todos los vicios que pueda tener, pero también con todos los vicios que tiene el cristianismo. El cristianismo, y sobre todo la Iglesia Católica, ha perdido autoridad moral con todos los escándalos de pederastia, ¿no?, escándalos financieros, este tipo de cuestiones. Entonces, yo lo que creo es, necesitamos una verdadera nueva síntesis entre la cultura contemporánea y el cristianismo, con apertura, con diálogo, con franqueza. Esto que el concilio trató de plantear como hipótesis de fondo. Si no se da esto, la Iglesia como estructura podrá tener, yo estoy seguro, golpes muy fuertes. Podrá padecer, digamos, de estos saltos o estos vacíos
y el riesgo es que se encapsule con sus verdades absolutas. Por eso el Papa es una bendición, el Papa actual, porque el Papa actual lo que está es retomar este espíritu conciliar. Y termino la idea, lo que me provoca el libro, y es precisamente en torno al autor, al Paco Prieto, y es la necesidad de mediaciones. No solamente, es muy fácil decir, necesitamos una síntesis, fe, cultura, civilización. Sí, ¿quién la hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién la proyecta? ¿Quién la propone? ¿Qué hipótesis? Y creo que autores como Paco Prieto son ejemplos importantes de arriesgar, de plantear. Podemos estar o no de acuerdo, podemos, pero provocan un debate. Estructuras como Indosoc incluso, ¿no? Que están en el corazón de, digamos, de conglomerados episcopales, estructuras religiosas, religiosos, con los laicos, con la cultura contemporánea. Creo que estructuras como Indosoc e intelectuales como Francisco Prieto son los mediadores que necesitamos para encontrar estas nuevas síntesis entre la cultura y la fe. Muchas gracias. Bueno, pues ahí el reto que nos plantea Bernardo es verdaderamente impresionante, como es impresionante también la ilusión de poder contribuir, aunque sea mínimamente, milimétricamente, a esta síntesis, a estos nuevos diálogos necesarios que, como bien dices, estaban ya en el espíritu del concilio y han sido renovados por el Papa Francisco. En fin, muchísimas gracias. Quiero presentar a Leopoldo Cervantes Ortiz. Antes les digo que Paco tenía especial entusiasmo en que fueran precisamente Bernardo y Leopoldo quienes hoy nos acompañaran como comentadores del libro. Y es muy reconfortante el que hayan podido y estén aquí. Leopoldo es originario de Oaxaca, es maestro en teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica y un fuerte estudioso también de las letras latinoamericanas, pasante de la maestría en nuestra querida UNAM. Director del Centro Basilea de Investigación y Apoyo, pastor presbiteriano, iniciador de una nueva etapa de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada, exmiembro de la Comisión de Formación Ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias y del Comité Editorial del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Es un gusto tenerlo aquí. Quiero nombrar, porque me parecen sugerentes y me parece que hablan bien de él, algunos de los muchos libros, títulos que me parecieron atractivos, provocadores, que ha publicado. Por ejemplo, Lo Sagrado y lo Divino, que son grandes poemas religiosos del siglo XX, Navegación del Fuego, otro de poesía, El Salmo Fugitivo, tiene nombres bellísimos, Saborear el Infinito, es una antología de textos de Rubén Alves, en fin, Carlos Monsiváis, Cuaderno de Lectura, en fin, muchos que hablan de su vocación también por la literatura. Es muy importante para nosotros, Leopoldo, el que estés aquí. Le agradecemos a Paco el que te haya invitado y traído, y por supuesto también nos da ilusión de que te sientas en tu casa, ¿no? El tener aquí a un pastor es importante, el tener a un maestro oaxaqueño, pues todos sabemos lo que puede significar, pero corremos el riesgo también. Muchísimas gracias, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Debo comenzar, por supuesto, agradeciendo la invitación que Paco me hizo. De hecho, me hizo una especie de trampa la última vez que estuvimos con él en el radio, pero una trampa muy provocadora y muy interesante para mí. Lo fue por cuando me entregó el ejemplar de La Construcción del Infierno. A mí inmediatamente me llamó la atención el título, y cuando vi la imagen de la portada empecé a hacer varias asociaciones. Pero ya cuando me dijo, bueno, sí necesitamos y queremos que estés con nosotros en la presentación, dije, bueno, sí, está muy bien. Él sabía que ya lo había empezado, cuando menos a ojear y a revisar. Y ahora pues voy a coincidir en mucho de lo que dijo Bernardo.
nada más que él hizo como la parte más gruesa, la parte de visión panorámica, que debo agradecer. Yo voy a hilar más delgado, yo me voy a ir a la parte del detallito, ¿no? De las citas. A mí me gusta mucho hacer eso y realmente si no traigo algo escrito yo sí me pierdo, no como Bernardo que tiene tanta cancha en el radio, en la televisión, que bueno. Yo sí me tengo que concentrar en lo escrito, igual comentar algunas cosas, espero no cansarlos. Y el título de la reseña que traigo, del texto que traigo, coincide mucho con lo que acaba de decir Bernardo. Quizá más en un aspecto, pero en el otro también. Apocalipsis y conciencia moral en la construcción del infierno de Francisco Prieto. Y abro con una cita cuando él anuncia el propósito del libro, en la introducción. Pues bien, el propósito de este libro es alertar a las conciencias cansadas sobre la construcción del infierno en la tierra. ¿Por qué y de qué manera? Estoy convencido de que no saben lo que están haciendo. Por ello mismo, este libro procura escandalizar ahora que nada escandaliza. Así lo plantea Paco al inicio de su libro. Y lo primero que voy a hablar, primera parte, es un abordaje apocalíptico. Si Dios está muerto o está en proceso de extinción, frase textual de Paco, es muy difícil recuperar el sentido de una civilización. Parecería decirnos Prieto desde la introducción misma de su libro, cuando se abre de capa y expone los motivos para reunir estos 11 breves textos, ensayos, que se ocupan de temas que, de una u otra manera, ha abordado en los diversos espacios comunicativos donde se mueve. Al leerlos, queda la impresión de escuchar la voz del comentarista radiofónico que, sin cejar en su afán reflexivo, toma la palabra para hacernos sentir su opinión autorizada. El título del volumen, que aquí estamos calificando de apocalíptico por su aparente énfasis pesimista, que ya mencionaba Bernardo, hace alusión al empeño constante de los seres humanos actuales por labrarse una vida que poco tiene que ver con la felicidad, aunque ellos crean que son muy felices. Y sí, con un mundo cada vez más alejado del cielo en el que antes se creía. Montado en su experiencia de fe y de intelectual agudo y en su innegable mirada espiritual, Prieto lleva de la mano al lector por senderos que suenan familiares, a veces demasiado familiares, para este tipo de lectores, lo que decía Bernardo, un lector convencional que no esté habituado cuando menos a los programas de radio, que sería un ejercicio bastante útil para afinar su sensibilidad, un lector común y corriente inevitablemente no se adaptaría, no se encontraría en el libro, pero que al momento de discutir con detalle, se salen inevitablemente del común denominador de los diálogos cotidianos que estamos acostumbrados a escuchar por todas partes. De esta manera, transita con soltura, por algo fue defensor del televidente en Canal 22, hay que recordarlo, por ámbitos tan disímbolos como los tabúes, la historia de Don Juan, los nuevos nacionalismos, el lenguaje, ese capítulo sobre el lenguaje es verdaderamente notable, lo femenino, la animalidad o el aborto, sin dejar de acercarse a los problemas ocasionados por la conciencia moral. Por eso la segunda parte la dedico precisamente a ese aspecto. La educación religiosa en las escuelas, el fin de la familia y, ¿cómo no?, por la necesidad largamente acariciada en tantos espacios, y hablo con cierto conocimiento de causa desde el ámbito protestante, de un replanteamiento del cristianismo, tema quimérico al que dedica páginas en donde la teología y la cultura se engarzan felizmente. Ya desde la introducción encontramos ese tono apocalíptico en una serie de preguntas que van más allá de la retórica para mostrar la preocupación profunda que domina su libro. Las aseveraciones son francamente lapidarias. Menciono varias, algunas. Vivir como si no fuéramos seres para la muerte. Heidegger. Finalmente. Faltaron los guiones nada más. La sexualidad deportiva, a la que muchos son tan aficionados.
Su recuento en 2 pérdidas recuerda el sabor del decálogo mosaico y de hecho nos receta una recuperación o una relectura. Me recordó a Fernando Sabater justamente en esa relectura de los 10 mandamientos. No hay más que vencedores y vencidos, ya lo recordó Bernardo. Al fin de la utopía ha seguido el fin de toda esperanza. Esa frase pues no tiene mucho por dónde buscarle, es tremendamente pesimista, pero hay que verla en su contexto. En medio del recuento lastimoso de cómo se va empedrando el camino del infierno, tenemos un dicho así, ¿verdad? Las buenas intenciones empiedran el camino del infierno. El relativismo moral en que nos movemos, ahí es donde cita a Ratzinger, equivale a la construcción del infierno. La fe y la cristología son revisitadas mediante palabras luminosas y hasta místicas. Hay varios párrafos en el libro que no parece que los haya escrito un intelectual, narrador, dramaturgo como Paco, que por supuesto lo puede hacer, sino uno de los teólogos sólidos de este siglo XXI. Cito: la verdadera diferencia de la experiencia religiosa judío-cristiana islámica, con guiones ahí sí, se finca en la postulación de un Dios personal, un ser creador y dialogante. El escándalo cristiano es la fe en la persona de Jesús resucitado, la promesa de la resurrección de la carne, la seguridad de que el camino de la cruz supera todo el mal que me pueda acaecer en este viaje hacia la muerte, donde muero porque no muero. Termina citando palabras místicas. Allí aparece también la defensa del sexo como experiencia de comunión. La soberbia humana, tal como la describe el episodio de Babel, también ocupa su escritura. El despojamiento y la nostalgia de los símbolos, insisto, en el capitulillo relacionado con el lenguaje. Allí habla de la pérdida de los símbolos. El aniversario de Kierkegaard, por supuesto, uno de los autores predilectos. Resumen, al fin, de múltiples lecturas, diálogos y experiencias, o ya definitivamente un conjunto de guiones personales de huellas de la historia que escucharemos desplegado en la primera oportunidad. Segunda parte, la conciencia moral maltrecha. Lo vuelvo a citar. Si el cristianismo es necesariamente contestatario, Kierkegaard dixit, pero también Max Horkheimer, si muchos son los llamados y pocos los escogidos, si aquel que prefiere a su padre, su madre, su hermano o su hermana que al Señor no es digno del reino, el desprendimiento tiene que marcar el camino del cristiano hasta llegar sin más equipaje que lo vivido a la última hora. La prioridad de la persona, del espíritu sobre la letra, por tanto, de la conciencia, diferenciará al cristiano y al verdadero espíritu religioso de cualquier adherente a un movimiento político. Algo tiene que marcar la diferencia, ¿no? ¿Qué mejor institución que el INDOSOC para publicar un libro con estas características? Un novelista y comunicador, laico católico, bien avenido con la cultura, sin afán de pontificar de manera absoluta, aborda libremente los temas que le preocupan y lanza una botella al amplio mar de la actualidad con el afán de ser escuchado por algunos que compartan ciertos intereses, fruto de la observación de esta amarga realidad que nos está tocando vivir en el México de la segunda década del siglo XXI. Con esas banderas, no puede dejar de recordarnos a algunos, a otros escritores que han sido vistos justamente como eso. Y aquí sí voy a, como se dijo muy bien al principio, en la introducción de esta mesa, la reinterpretación. Quizá Paco no quiso decir eso, pero yo pienso que sí. Esos personajes creyentes, algunos no tanto, que fueron vistos como conciencias morales de sociedades que en algún momento se asumieron visiblemente como tales, como creyentes, como cristianos, o al menos como bastante atentos a los asuntos espirituales. Y aquí voy a mencionar a algunos. Pienso especialmente en Jacques Maritain. Su libro sobre los reformadores es una especie de clarín resonante.
Pienso en André Gide, a quien cita por supuesto Paco, a su manera, muy protestante también, hay que decirlo. Y a alguien que sí quisiera subrayar mucho en esta mesa hoy, Heinrich Böll. Heinrich Böll. Sus opiniones de un payaso, un libro verdaderamente notable. O el otro, ¿En dónde estaba Adán? Se llama la otra novela. Y ese libro se abre con la pregunta que le da título a la obra, y la respuesta es demoledora. ¿En dónde estaba Adán? Pregunta, ya sabemos quién. Y Adán responde, estaba en la Segunda Guerra Mundial. A mí en lo personal me resuenan mucho en la memoria esas obras de Heinrich Böll. Y otra frase que últimamente me ha acompañado mucho. Heinrich Böll decía, ya no aguanto a los ateos, ya no los soporto. Todo el tiempo quieren estar hablando de Dios. Nosotros los cristianos descansamos de hablar de Dios, pero los ateos, no, por favor, todo el tiempo, su único tema es hablar de Dios. Bueno, Heinrich Böll, Günter Grass, ustedes pueden revisar internet y encontrar las diversas ocasiones en que periodistas, críticos y demás continuamente lo llaman a él la conciencia moral de Alemania. Y vaya que escribía de manera políticamente incorrecta Günter Grass. O entre nosotros, alguien como Javier Sicilia. Muchos de ellos intentaron o siguen intentando, en el caso del poeta mexicano, despertar los aspectos morales y éticos de comunidades enteras. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se despierta el espíritu de una sociedad entera? ¿Cómo se buscan los recursos espirituales de una sociedad o de un país para salir de situaciones tan críticas como las que ahora vivimos? Prieto no aspira a tanto, ya lo dijo Bernardo. Lo que no impide que se dirija abiertamente a católicos, Apéndice para católicos, se llama uno de sus textos al final, con propuestas muy concretas y bastante polémicas, como la del matrimonio de los sacerdotes, por ejemplo. El concepto mismo de conciencia moral es profundamente católico y de un inocultable carácter filosófico teológico. Cito, en un universo en que se pretende borrar el verbo deber, no hay lugar para la conciencia moral y todo estaría permitido. Los más fuertes se sientan sobre los demás y los demás no tienen palabras que nombren la realidad, el problema del lenguaje, y justifiquen una rebelión que sin ellas no puede cuajar. Una conciencia moral que se preocupa por los derechos humanos y que introduce la vía religiosa para repensarlos. Siento en esa parte que escribe Paco sobre los derechos humanos una crítica sólida, por supuesto, pero que hace sentir que los derechos humanos, después de que dejaron de ser hasta una moda, porque lo fueron, ahora son el sustituto de cosas y de doctrinas incluso que el cristianismo siempre tuvo a la mano, la imago Dei. ¿Cuál es la razón de ser del derecho humano absoluto? La imago Dei. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, y así deberíamos de vernos mutuamente, ¿no? Es la enseñanza cristiana. Muy bien. Una conciencia moral entonces se preocupa por eso, introduce la vía espiritual y también se preocupa por la educación religiosa en las escuelas. Aquí también recordé mucho a Pablo Latapí y algunas de las propuestas muy interesantes de Fernando del Paso. Y por el hipotético fin de la familia. Yo recomiendo ese capítulo para leerlo con mucho detenimiento. El fin de la familia. Las familias, pone el caso de los estadounidenses, el Día de Acción de Gracias, atraviesan el país para ir a cenar, ¿verdad? ¿Cierto? Y en México y en nuestros países hispano-católicos, ¿qué pasa con la familia en ese sentido? Razón de ser de tantas desgracias y para algunos de futuros inciertos y nuevamente apocalípticos. Se trata de volver, subraya, no a esquemas decimonónicos cerrados, sino,
y utiliza allí dos elementos interesantes. A una axiología explícita, volver a sacar los valores del baúl, pero nuevos, releídos, reintegrados a la sociedad y a la cultura, a una filosofía antropológica y social. Desde esa perspectiva, critica, por ejemplo, a las universidades católicas, por dejarse dominar por la vaciedad y la tecnologización imperantes. Mayor discusión ética y práctica no puede haber y Prieto no la evade. Por otro lado, y ya lo dijo también Bernardo muy bien, yo debo confesar en un plano más íntimo que me cuesta mucho trabajo entender cómo el creyente Paco Prieto sigue siendo taurófilo en estos tiempos. A pesar de que leí completo el número de la revista Ixtus, que también se publicó sobre la tauromaquia, un número que yo podría calificar de, el subtítulo debió ser, una teología de la tauromaquia. Ahora nuevamente aborda el asunto en unas líneas imperdibles que podrían hacer pensar un poco o bastante a los enemigos ecologistas de, pongo entre comillas, la fiesta. Dice Paco, el origen del toreo fue una forma de preparación para la guerra. Y agrega, al desaparecer el sentido del honor, como ha sucedido, el toreo se va resintiendo como un espectáculo de modé, fuera de época. Ya no hay honor. ¿Qué se defiende ahora en las corridas? ¿Qué hay? ¿Qué se hace? Y de ahí, ya en plena reflexión de naturaleza ética, se pasa a la discusión del aborto. Me quedo con esta frase. Decir sí a tener familia presupone un amor a la vida que instintivamente quiere preservar la vida, darla, multiplicarla más allá de consideraciones pragmáticas. Yo he escuchado tantas defensas conservadoras y fundamentalistas del aborto que hasta ahora que leo a Prieto digo, a ver, esta defensa sí me convence un poco más, pensando en las cuestiones de pobreza, de desarrollo, de vida de las personas. Y termino. Hoy nos hemos ocupado del Paco Prieto ensayista y creyente, varias de cuyas notas reverberan recientemente en el libro colectivo Los Católicos, Vicente Leñero, en torno a la fe. Y ojalá nos acerquemos en otro momento también al novelista y al dramaturgo, al autor de una obra de teatro sobre Lutero. Agradezco enormemente esta oportunidad de dialogar con un gran escritor creyente vivo, dado que no me fue posible hacerlo con el propio Leñero, y como él lo ha hecho con alguien como Ramón Xirau, entre otros. Imposible leer a Prieto en estos días, en mi caso, sin las resonancias de su testimonio sobre el autor del Evangelio de Lucas Gavilán. Las interferencias son muchas, y la catolicidad, en el sentido de universalidad cultural, viene a la mente con persistencia. Estamos, pues, de plácemes, porque un escritor cristiano, tan visible en los espacios públicos, reflexiona también públicamente sobre lo que le apasiona en el sentido moral y sale airoso, como ya lo ha hecho en los otros registros de su escritura variada, intensa, polivalente. Muchas gracias. Como ven, este libro está escrito desde la lucidez, la vitalidad y la fuerza, la amorosa fuerza de Paco Prieto. Y yo, que tendría que moderar la mesa, pero soy un inmoderado, voy a también hacer mi propio comentario antes de pasarle la palabra a Paco. Yo creo que este libro, marcado por enormes paradojas, está movido, está escrito desde dos sentimientos fundamentales. Uno de orden moral o el otro de orden espiritual. Lo primero que mueve, a mi juicio, este libro es una profunda indignación. Y la indignación es un sentimiento moral. A Paco le indigna un mundo que ha sustituido la brújula por el reloj, es decir, que va rápido, quizás más rápido que nunca antes en la historia, pero que no sabe dónde va. Un mundo que trata a los animales como si fueran personas y a las personas como si fueran animales. Un mundo que confunde lo desechable y lo permanente, cosas que otrora consideramos permanentes. La amistad, la poesía, los vínculos, los ha convertido en productos desechables.
y por supuesto la cultura de los desechables se ha vuelto la norma. Un mundo que confunde lo público y lo privado, es decir, que es a un tiempo morboso e impúdico. Paco, de él yo aprendí hace mucho esta frase con la que inicia el texto de Gide, es la cita "elegir y renunciar". En suma, pudiéramos decir que este mundo que no está dispuesto a renunciar, termina sin poder abrazar nada, termina sin poder elegir, que esta es una especie de infantilización de la cultura. Y en esta dolorosa situación, realmente pierde más de lo que gana. Pierde de entrada la noción de naturaleza humana, con todo lo que implica. Pierde la sacralidad, lo han dicho ya Leopoldo y Bernardo, y va levitando hacia un nivel de superficialidad cada vez mayor, al grado de que no se da cuenta de lo que pierde, no se da cuenta de que no se da cuenta. Me fascina la manera como Paco lo describe. Por ejemplo, cómo ese culto al presente, aparente ser ahistórico de nuestras proclamas fáciles contemporáneas, nos hacen perder también más de lo que ganamos. Ortega y Gasset, uno de los dialectos de Paco, hablaría del adanismo. Todos somos deudores de todas las generaciones. Estamos, decía Ortega, parados sobre los hombros de todos los hombres que nos antecedieron. Y si en algún sentido tenemos cierta perspectiva vital, se la debemos a esas personas que nos construyeron y sobre las cuales nosotros hoy estamos aquí por muchos y muy valiosos que hicieron esta institución, que permiten este lenguaje, en fin, somos deudores fundamentalmente. El petulante adanista es aquel hombre, viene de Adán, que piensa que no le debe nada a nadie, especialmente que no le debe nada a la historia. Quienes nos hemos acercado a la filosofía sabemos que hay dentro de los filósofos muchos que tuvieron esa pretensión. La tuvo Descartes, la tuvo de alguna manera Heidegger mismo. Eran autores que decían: hoy van a ser la filosofía, lo demás va a ser... Y son el capítulo 15 y el 21 de cualquier historia de la filosofía. Mao Zedong decía que iba a crear la nueva cultura y es el capítulo no sé cuál de la historia de China. El problema de ahora es que no hace falta ser un megalómano, filósofo, político para ser adanista. Cualquier gerente de medio pelo en cualquier empresa de medio pelo piensa que va a inventar la historia. Grave, gravísimo. Y curiosamente, yo creo que aquí hay una clave para la lectura de este libro que no encuentro cómo hacer para recomendárselos. Si bien Paco es un defensor del individuo, que es creación de la modernidad, es un enorme crítico del individualismo posesivo en el que ha degenerado, que es paradójicamente, hermano, la otra cara de la moneda de la masificación. Estamos frente a un libro extraordinario por su carácter asistemático. Cualquiera de ustedes que tenga vocación por la academia puede detestar el libro, ¿no? Porque Paco es de la naturaleza, es como McLuhan o como Paz o como Ortega o como Vargas Llosa o como Bauman, de esos hombres brillantes que benditamente no se detienen y no pudieran detenerse en la sistematicidad propia de aquel obsesionado por las citas, los capítulos 1.1.2.3. No hay nada de esto. Y es bueno decirlo, pero es congruente por la parte de Paco, fondo y forma. ¿Por qué? Porque precisamente critica a la razón instrumental.
También la razón es producto de la modernidad, pero ha degenerado en esta razón estratégica, en esta razón instrumental, y no pudiera estar escrito desde allí, sino desde la razón vital, desde la razón sentiente, desde la razón cordial, nos dicen ahora algunos de los nuestros, y por supuesto desde la hermenéutica. Se requiere interpretación para leer el libro y sobre todo nos da claves interpretativas del mundo mismo. También es un texto muy valiente, osado a más no poder, precisamente por lo que ya han dicho, por los temas en los cuales se aventura. En términos taurinos diríamos, por los terrenos que pisa. La crítica que hace Paz a Ortega precisamente, a nuestro admirador Ortega, es precisamente que hay temas fundamentales como la muerte, por ejemplo, de toda filosofía, que raramente son abordados por Ortega. Y aquí Paco, me consta, no le teme a pisar el terreno, ponerse verdaderamente en la cara del toro, en la cara de temáticas como la moral sexual, como la familia, que verdaderamente hablan de un torero valiente. Si hace falta, y aquí le reconozco a Leopoldo valor para pararse en este lugar siendo un pastor presbiteriano, no quiero que dejen de valorar el que pueda tener un taurino como yo en pararse también frente a estos señores que ya ven cómo son ellos, pues una gente, así son pues, ni hablar. Y retomando el lenguaje taurino, yo digo y pienso que aquí nos da la posibilidad, Paco, de reencuadrar dilemas éticos amorcillados a más no poder. Un toro amorcillado ni vive ni muere, nada más ahí está. Y hay temas en la ética contemporánea que se han quedado así, que ya se han convertido dolorosamente en temas políticos y por lo tanto ya los argumentos no cuentan, sino que cuentan las fuerzas que se ponen de un lado y del otro, en la izquierda y en la derecha. El aborto es uno de ellos, por supuesto, pero la frescura que da alguien que tiene la capacidad de reencuadrarlo es verdaderamente una aportación, una riqueza, un valor agregado enorme de este texto que hoy estamos celebrando. ¿Desde dónde se genera este encuadre? Primero, desde la noción de dignidad, de sacralidad de la vida humana, que Paco vincula permanentemente con la libertad, con el ejercicio de un proyecto osado de vida. Podemos traicionar a nuestra dignidad cuando nos dejamos masificar, cuando somos carne de cañón de cualquier totalitarismo o de cualquier conformismo. Y yo creo que Paco da con su obra, pero también con su vida, testimonio de ello, de la posibilidad maravillosa de apostar la vida a algo y a través de la apuesta a un proyecto subrayar la dignidad, que ahí sí, citando a Ortega, se puede perder. Si somos humanos, y esto es una conquista, nada garantiza, dice Paco, el que lo sigamos siendo. Podemos, y esa es la construcción del infierno, perder precisamente el sello distintivo de la dignidad cuando nos dejamos animalizar, cuando nos dejamos masificar. Curiosamente, hay que abrazar una identidad y un proyecto de vida también para generar la nostridad, también para generar el diálogo. Hace poco me llegó y me decía Ana Lu, que por allá anda mi esposa, ¿qué opinas de esto? Porque había una de esas muchas cosas que uno ve en Facebook y era una cita así de Krishnamurti que decía, palabras más, palabras menos, que si uno se dice algo, cristiano, musulmán, judío, en realidad está haciendo un acto enorme de violencia porque una cosa así fumadísima, impresionante. Y yo decía, caray, qué importante es tener una identidad para desde allí emprender la construcción de nosotros. Paco ha sido un creyente, por supuesto, abierto, osado, lo dijo Bernardo muy bien en el Evangelio, y en la analogía.
que es precisamente ese enorme hallazgo de la filosofía cristiana que nos permite el que la identidad y el nosotros no sean excluyentes, sino que se retroalimenten mutuamente. Habría que ser, y esa es la propuesta de Paco, quien uno es, para poder desde ahí abrazar al otro conscientemente, para construir todos los nosotros que nos sean posibles. Hay ecos evidentemente de Buber, de Levinas en todo el texto. Nada más por moler, porque uno pues viene aquí, no nada más, digo, hay que… quiero decir que a mí no me pareció un texto pesimista. Ciertamente, y aquí hay otra paradoja, ciertamente es enormemente crítico de nuestro tiempo, pero puede serlo porque está parado en la esperanza. Piensen ustedes cómo una persona que no lo está se vuelve ideológicamente optimista y dice, pues hay que hablar de lo bueno porque también hay buenas noticias. Se ponen en un plan muy así, muy como son ellos, ¿no? Cuando uno puede nombrar las cosas por su nombre y decir lo que pasa, en el fondo da testimonio de fe y de esperanza. Yo pienso que tenemos derecho en este mundo a ser pesimistas y a estar desesperados, mas no desesperanzados. Me encanta el libro de Laín Entralgo, La espera y la esperanza. Yo no sé por qué no, yo decía, yo avanzaba y decía, pero pues es que no estoy deprimido. Y debiera estarlo, ¿no? Mi racionalidad me decía, pues ya a esas alturas, ya otro se habría lanzado de algún lado. Y no entendía por qué, sino hasta el final del texto. Entendí que se puede hablar así cuando uno está parado en la esperanza, movido por la esperanza. Movido por la esperanza en que, primero, en una apuesta sumamente frágil, que es la apuesta de la ética. Porque precisamente la grandeza y la miseria de la ética es estar sometida a la consideración, al ser abrazada por quien la quiera abrazar. La ética es ética a condición de no ser impuesta. En el momento en que lo fuera, y lo digo por tanto conductismo, por tanta gente que quiere gente bien portada, por tantos que nos piden en las empresas un psicometría para garantizar la ética de determinada persona, y dice, puta, pues, si te la dan ya negaron la ética. La grandeza y la fragilidad de la ética es precisamente el que está ofrecida a la conciencia. Pero hay una segunda apuesta enorme. Primero al dar, a la paradoja fundamental del cristianismo, en la cual decimos el amar, el construir la vida de otros es enormemente gratificante. Segundo, al gozo y la alegría. Le gusta a Paco, como nos gusta a todos, el Papa Francisco en su prédica sobre la alegría. Sí, sobre la misericordia, pero sobre la alegría, sobre un dar desde el gozo. Y eso a mí me parece fundamental. Pero la apuesta fundamental es una apuesta de la cual hoy aquí se ha dado testimonio, que es la apuesta al diálogo, al encuentro, a la amistad. Yo quiero cerrar diciendo algo que nadie me pidió que dijera. El significado personal de este día. Yo les quiero decir que, bueno, lo saben cualquiera que me conozca, que Paco es uno de los grandes maestros, de las grandes personas en mi vida. Y yo escribí mi primer libro, que originalmente fue mi tesis de licenciatura. Paco era uno de mis sinodales, por una recomendación, por un comentario que él hiciera. Porque Paco dijo, esto me parece publicable. Y créanme que yo jamás lo hubiera pensado. Es decir, que él creyó en mí antes que yo. Y esos son los maestros. Un hombre, una mujer que ve en ti lo que tú no ves en ti.
pero que ahí está. Y que una vez que lo has visto reflejado en sus ojos, ya no puedes no pensarlo, ya no puedes no creerlo y ya no puedes no atenderlo. Entonces, como miembro de este instituto, con todas sus miserias y sus problemas, pero también con todas las promesas y las ilusiones que aquí se generan, el traerlo acá, el honor de que forme parte de nuestra comisión editorial, lo sabemos quienes estamos allí, la posibilidad y el honor de que sea el sello del instituto quien esté editando este libro de un hombre cuyas obras completas están editadas por el Fondo de Cultura Económica, entendamos, y la posibilidad de un encuentro aquí de nosotros, los que estamos dando testimonio, que esa es en el fondo la apuesta de nosotros, la apuesta del diálogo, del encuentro y de la amistad, y es allí donde se reivindica la vida, es enormemente significativo. Con esto le doy la palabra a nuestro querido autor, Paco Prieto. Bueno, veo que es un poco tarde, ¿verdad? Entonces, yo voy a ser muy breve, aparte que voy yo a realmente añadir gracias por estos planteamientos, ¿verdad?, que echan luz sobre estas páginas. Saben, Eduardo hablaba, son unas muy poquitas palabras, pero hablaba de la depresión. Bien, yo no me deprimo, siento que este mundo está mal, pero yo no me deprimo, es decir, no es ningún mérito. En la depresión ha de haber muchas cuestiones, aparte de circunstancias que sean químicas, a mí no se me dan, pero mi obligación es, si de veras procuro ser solidario y entender este mundo, entender al que se deprime, es decir, estar abierto, de que aunque yo no me deprima, por eso mismo, esto es cosa de novelistas también, la obligación es salir de mí y entrar en el ser que se deprime, como entrar en el criminal, como entrar en el ateo, etcétera, etcétera. Eso me parece que es fundamental. Hubo un francés un tanto pedante que se llamó Montesquieu. Recuerdo que Pío Baroja, este vasco a quien yo siempre he querido tanto y admirado tanto, este vasco muy arbitrario, por cierto, en muchas cosas me peleo con él, pero lo sigo leyendo porque qué gran novelista es y qué importante ha sido para mí. Decía en estas cosas, insisto, arbitrarias de él, decía, los franceses son como esos gatos, ¿verdad?, de persas o de Angora, que ve uno, ¿verdad?, en las repisas de las ventanas en París y en Perpignan y en Toulouse, etc., agarrando el calorcito a la hora del invierno y sobre el calefactor, bien alimentados, muy gorditos, ¿verdad?, muy caprichudos, etcétera, que hacen su soberana voluntad. Así son los franceses, decía Pío Baroja. Entonces, solamente un francés, que es como un gato de Angora, o de fin, pudo decir lo que dijo Montesquieu. Montesquieu una vez se preguntó, ¿cómo es posible ser persa? Y yo creo que si una cosa de veras tenemos que procurar es ser persas, o sea, iraníes, es ser franceses, es ser alemanes, es ser argentinos, es ser israelíes, es decir, salir de sí y entrar y procurar entrar en el otro para ser un poco de luz, pues, en este mundo. Hay algo que me pareció admirable de este Papa cuando le preguntaron sobre la homosexualidad y la respuesta que él dio fue, mire usted, yo no tengo por qué condenar a nadie, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su historia de vida, cada quien hay que respetarlo. Yo puedo decir desde luego lo que yo pienso, pero no con ese tonito que yo estoy aquí en una cosa superior, ¿verdad? Y tú andas mal por el mal, esa cosa horrible de hacer proselitismos. Uno tiene que vivir como uno es, y si esta vida a alguien le resulta agradable, quizá pregunte, oye, ¿por qué te veo que afirmas finalmente la existencia? De esto finalmente se trata. Yo creo que en fin, que en el Evangelio no hay un tratado político, no hay un tratado sociológico, hay un ver a cada quien. Hay que también que ser firme y no esta cobardía que lleva a no querer confrontar al otro. Yo creo que si al otro lo quieres, al otro lo confrontas de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido Jesús de Nazaret fue un confrontador constante.
Y bueno, pero yo quiero decir que este libro surgió un tanto por azar, es decir, yo creo que yo no lo hubiera escrito en principio, porque a mí lo que me gusta escribir son novelas, ¿no? Porque en una novela yo no sé qué va a pasar, ¿no? Mientras la voy, van apareciendo nuevas cosas, personajes, situaciones, yo no sé a dónde voy, de pronto empiezo a dudar, oye, ¿esto irá a alguna parte? ¿No? Y algo dentro me dice que sí, ¿no? Pero de pronto me quedo un poco, bueno, ya, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues no lo sé, es un ejercicio de vida. Y sigue uno viviendo y sigue la novela creciendo y la novela en un momento dado uno siente que ya terminó. Pero yo debo mucho, este libro surge un tanto por la generosidad de un grupo de personas que organizan en Italia el Tonal Estate todos los años, en el mes de agosto, que plantean problemas cruciales. Cada vez que he ido, se trata de responder a una cuestión crucial del mundo, de la sociedad, del hombre contemporáneo. Y la mitad del libro son conferencias dadas allá. Es decir, si no hubiera tenido que escribir la conferencia, quizá no hubiera habido libro. Y el resto de las conferencias era porque los libros se visten. Hay que hacerle una introducción, hay que hacerle unas conclusiones, en fin, ¿no? De modo que fue un tanto el azar el que hizo posible que se hiciera este libro. Quizá por eso los que lo lean van a encontrar, y los que ya lo leyeron, que hay algunas cosas que se repiten algo machaconamente, ¿no? Y con esto voy a acabar, voy a citar cuáles son esas frases, ¿no? Una es de Gide, en efecto, elegir es renunciar, ¿no? Gide era un hombre de una moral fuerte, a veces un tanto rígida. Fue un hombre que conoció una represión interior muy poderosa. Fue un hombre con una larga enfermedad, lo lleva a enfrentar contradicciones, a tener que darse cuenta que era un ser, que no era el ser que él en principio quería ser. Y dejó ese libro testimonial, ese libro que molestó tanto a Jacques Maritain, por cierto, de Nourriture terrestre, los alimentos terrestres, que odiaba a las familias, todo sitio donde un hombre busca verdad, quedar fijo para siempre. Mi corazón estaba abierto en la encrucijada, todo lo que quería entrar entraba, yo me encontraba enteramente disponible. En el fondo hay un menesteroso que quiere retarse a sí mismo para tener el valor de enfrentar la vida y encontrar desde la vida quién era realmente él, y qué podía él llegar a ser. Elegir es renunciar. Elegir comporta que si yo quiero esto y quiero esto otro. Yo pongo un ejemplo muy ordinario, ¿no? Si usted de pronto está en una mesa, acaban de comer, de una comida muy agradable, y le ponen a elegir entre un Lepanto, un XO de cualquiera de esas casas francesas, y un Armagnac, pues vale más que elija uno, porque si elige uno lo va a paladear, lo va a disfrutar. Un coñac ya más de 2 copas no conviene mucho, ¿verdad? 2, y disfrutarlas y pasarlas por arriba y por abajo de la boca y todo esto, ¿verdad? Pero si usted se aboraza y quiere las 3, ninguna le va a saber bien, solo quizá la primera. Pero como se la tomó rápido porque quería también la segunda, va a perder este gusto y este legítimo placer, ¿no? Si uno quiere todo, pues uno acaba no teniendo nada. Y uno de los problemas del hombre contemporáneo es que vean ustedes esta pequeña reflexión. Tenemos periódicos, tenemos radio, tenemos televisión. Ya la televisión ni siquiera parte de una cosmovisión, entre comillas, por vulgar que sea, del Consejo de Accionistas. Uno elige su televisión, la que uno quiere, la que le da más placer. Imagínense, yo sería un Aragán, un holgazán en esta sociedad, porque puedo tener Sky, y por Sky puedo ver la Feria de Sevilla, la Feria de Bilbao, la Feria de San Isidro. Como me gustan los deportes, vería los mundiales, vería en el béisbol, jugar a los Gigantes de San Francisco, y todos los días tendría partido, porque en el béisbol los hay diarios. Es decir, me pasaría la vida de espectador, sin ser actor de mi propia vida. Y esto es muy grave. Es decir, cuando uno no encuentra el sí mismo. Esto es gravísimo, cuando uno no escucha las voces que están, de hecho, dentro de uno. Hay otra frase de mi amado Pascal que se repite constantemente. Pascal le dice a Dios: te elegí porque ya te había encontrado. Porque ya te había encontrado.
te elegí porque ya te había encontrado. Yo recuerdo que mis maestros lasallistas y jesuitas decían que eso era horrible, que eso hablaba del racionalismo pascaliano, del protestantismo jansenista que había en el fondo de Pascal, etc. Claro, ¿no? Pero en realidad, haber encontrado es una dicha inmensa. Imagínense ustedes un jovencito muy dotado para muchas cosas, pero que de pronto se da cuenta que lo que le hace afirmar la vida es pintar, o es tocar el piano, o es bailar. Y por ahí se va. Y ahí se encuentra y florece, decía Juan Ramón Jiménez cuando habla del soneto, eres ilimitado en la limitación de tus orillas. Ilimitado en la limitación de tus orillas. Es decir, el hecho de haber encontrado lo lleva a uno a buscar. Pero frente al internet, frente a todas las posibilidades y horizontes abiertos, si yo no he encontrado, el internet hace conmigo lo que quiera. Paso de esto a la curiosidad, otra a la mayor curiosidad, etcétera, etcétera. En una sociedad que te dice que tú solo te bastas de alguna forma, ¿no? Es decir, todo lo que cuenta es darse gusto ilimitadamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que más tarde o más temprano te toca el tedium vitae, ¿no? El cansancio de vivir. Mientras estás construyendo algo, mientras te has limitado a lo que realmente tiene que ver con tu corazón, vas creciendo, vas construyendo, vas de pronto dudando, reflexionando, meditando. Hay un punto que yo trato en el libro y con esto voy a terminar, porque insisto, es tarde y no tengo derecho, ¿no?, a seguir quitando tiempo. Miren, es Don Juan. Don Juan es un depredador. Yo creo que el Occidente tuvo dos grandes invenciones en la literatura. Digo, aparte de la Divina Comedia y aparte del Quijote, dos grandes personajes simbólicos de la cultura moderna. Por un lado, Fausto, la ciencia. Esto es muy europeo también, y muy alemán. Hay que saberlo todo, 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 todo. Pero como Sócrates enseñó, acabo dándome cuenta que no sé gran cosa, ¿sí? Y Fausto se desespera. Y entonces ve a una joven, guapa, y deja todo lo que había hecho con tal de una oportunidad de hacer lo que no hizo en su vida, ¿no?, de amar, ¿no?, de sentir la piel de alguien, etcétera, etcétera. Y el otro personaje, Don Juan de Fausto, contabiliza todo el saber del mundo. Es como los capitalistas actuales. Antes el capitalista o el empresario tenía una connaturalidad con su objeto. Ustedes pueden imaginarse al señor Ford, o al señor Agnelli, o al señor Renault en su fábrica, con su llave Stetson, trabajando no en un corporativo separado, sino en la fábrica, y de pronto un trabajador que no sabe cómo, le dice, oiga, señor Ford, oiga, mire, aquí no le hallo yo a ver, mira, fíjate. Y el trabajador lo respeta y lo admira. Pero hoy en día es la fecundidad del dinero, la acumulación per se, y lo mismo puedo tener automóviles, que burdeles, que editoriales, que lo que sea. Lo que importa es acumular, ¿no? Entonces no hay amor a la cosa, ni tiempo para comunicarte pues con la cosa. El otro personaje es Don Juan. Don Juan es la vida per se, ¿no? Recuerden la Biblia, el árbol de la ciencia, el árbol de la vida. Es exprimir la existencia. Don Juan no respeta a nadie, no tiene raíces. Como Don Juan no tiene raíz, nada lo detiene. Pasa por encima de quien sea, pero lo que quiere es acumular, acumular y acumular. El francés Monterland tiene una obra sobre Don Juan que tiene un título genial. La mort qui fait le trottoir, la muerte que hace la calle, como una prostituta. ¿Sí? Eso es Don Juan. Don Juan no se enamora, porque si Don Juan se enamora ya no es Don Juan. ¿No? Don Juan no cree, porque si Don Juan creyera ya no sería Don Juan. ¿No? Y recuerden la genialidad de Tirso de Molina cuando empieza la obra. ¿Quién está ahí? Y Don Juan, descubierto, grita, un hombre sin nombre. Tirso de Molina no se dio cuenta que se había adelantado a Sigmund Freud. Es la intuición del artista. Un hombre sin nombre. No tiene raíces, no tiene nombre, etc. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que yo quisiera? Una educación no centrada en lo tecnológico, tendrá que haber, claro,
aprendizajes de estas cosas y entrenamientos, pero que vuelva otra vez, la cultura está en el centro, y que desde la escuela primaria los niñitos tengan con maestros que no sean manipuladores, sino que vean al otro, que atiendan al otro, que sepan que el otro tiene sus inclinaciones, somos cada quien un sistema de preferencias y desdenes, y lo que hay que llevar es exponer a los productos de la televisión, de la radio, de la literatura, a los niños, para que los niños nombren lo que ellos están sintiendo, nombren las cosas, no tengan pena ni vergüenza de ser como son, expresarse, que se puedan expresar y que a partir de ahí pueden discernir. Y como pueden discernir y conocerse a sí mismos, pueden tener una paz fundamental. Miren, cuando uno ha encontrado su voz en literatura o en música o en pintura, uno tiene una fuerza frente al resentimiento y la envidia. Quisiera hacer otra cosa, quizá, pero no puedo hacer más que lo que hago. Entonces tengo que seguir trabajando desde lo que hago. Pero hoy en día, como ustedes saben, domina un demonio de nuestro tiempo, que es el mercado. Todo es el mercado. El mercado es un dios. Hoy tenemos editores con mucho oficio, muy buenos en lo suyo, pero si usted le lleva, digamos, supongamos que no hubiera nacido ni escrito James Joyce, y le lleva una obra análoga a esa, diría esto no se vende. Y la humanidad cada vez se embrutecería más. ¿Sí? Esto es muy grave, ¿no? Imagínense ustedes si los que manejan los medios de comunicación fueran hombres cultos, como querría Ortega, hombres cultos. No podrían tolerar la mierda que ellos pasan constantemente. Vea usted un programa medio de Televisa o de Televisión Azteca, es mierda, ¿no? No se respetan a sí mismos. Si se respetaran a sí mismos, eso les golpearía los oídos de, oye, esto es una vulgaridad. Aquí no hay una democracia, que es la democracia que surge de lo que nos lleva a nosotros mismos a dar respuesta a lo que desde la raíz de nuestro ser nosotros estamos necesitando. No hay cosa peor que esta necesidad de juzgar, de anatomizar, de condenar, pero también de ocultar y de no decir lo que realmente se piensa. Creo que sí estamos en una humanidad muy difícil, porque miren, mal que bien, cuando uno oye a nuestros campesinos, ¿verdad? Miren, yo hay un pueblo que quiero mucho que es Nepantla, donde pienso irme a vivir mis últimos años, ¿verdad? No sé cuándo llegue, mi familia es longeva, no sé, pero bueno, en fin, no lo sé, ¿no? Pero hay algunos campesinos, especialmente uno a quien queremos bien, don Beto, del que hemos aprendido mucho, y con él veíamos, por ejemplo, que en estos pueblos se preocupan cuando llega alguien que no tiene fama, pero en esos pueblos no hay policías porque no hacen falta. El pueblo entero es una comunidad que actúa como un policía muy eficaz, y desde las ventanas ven al fuereño qué hace, a dónde va, se comunican entre ellos y lo agarran antes de que cometa la fechoría. No hace falta policía, porque en los pueblos, al revés que en la empresa contemporánea, todos son imprescindibles. El más imbécil director de recursos humanos, como son la mayoría, lo primero que dicen cuando alguien entra a trabajar es: aquí nadie es imprescindible. A veces usted es un pendejo, ¿sí? En los pueblos, todo el mundo es imprescindible, ¿eh? Y esto es una lección que hemos olvidado. Y mientras más se rompan, mientras más está esta cosa marxista y capitalista liberal, ¿verdad?, de acabar con el campo y que todo sea agroindustria, aquí tendría mucho que decir nuestro amigo Javier Sicilia, ¿verdad?, más se van rompiendo las cosas vinculantes, pero vinculantes de vidas humanas, ¿sí? Entonces, por eso creo que esta humanidad está en crisis, que don Juan está entre nosotros, pero que no todo el mundo puede ser don Juan, ¿eh? Para ser don Juan se requiere, primero, tener dinero, ¿sí?, tener cierta cultura, ¿sí?, saber hablar, saber ponerte en otro. Don Juan hace promesas, ve a su víctima, se da cuenta rápidamente lo que necesita la víctima. En México tenemos una palabra genial para describir al don Juan, no el seductor, no, el padrote.
soy papá que te da lo que quieres y después te dejo. ¿Sí? Hoy en día vivimos en un mundo de padrotes, ¿sí? Y la mayor parte, como dividen al mundo entre ganadores y perdedores, la mayor parte son perdedores. Indudablemente que Carlos Fuentes jamás escribió una obra tan intensa y profunda como las dos que escribió Juan Rulfo, ¿eh? Pero era el triunfador para los ojos contemporáneos, un chingón para los ojos, aunque su obra sea en general una mierda, con una que otra excepción, ¿eh? Pero es mundano, ¿no? Es lo que quiere aplaudir el mundo contemporáneo, ¿no? Es lo que buscan, ¿no? La superficialidad, lo externo. Cada vez se pierden los grandes autores en cine, hay que buscar bajo lupa una voz personal y distinta, que no escriba algo al gusto del mercado, al gusto de lo que va a hacer que se venda, etcétera. Entonces vamos perdiendo eso, ¿verdad? Vamos perdiendo seguir a un autor, que es seguir una vida, que es seguirse a sí mismo, ¿sí? Todo se quiere homogéneo, indiferenciado, y esto me da mucha tristeza, y me da tristeza, pero bueno, es la tristeza que me da porque me da tristeza, porque quiero la vida, pero finalmente no me deprimo, no me deprimo. Decía Góngora, yo caliente y ríase la gente. Esto suena un poco feo, pero finalmente, mientras tenga, bueno, un vinito más o menos bueno que tomar, pero bueno, yo tomo un vino que es muy barato, pero que es muy bueno, el vino de Valdepeñas, que es muy bueno. Entonces, mientras tenga ese vinito, hombre, pues está muy bien, ¿verdad? Y que pueda comer porque soy carnívoro, ¿no? Creo que nunca seré vegetariano, tendría que estar muy enfermo para volverme y mucho más vegano, pero bueno, mientras haya estas alegrías en la tierra, hombre, pues eso está muy bien, ¿verdad? Entonces pero sí me entristece este mundo, porque hemos perdido algo que es muy importante, la confianza básica, ¿eh? Hablar con el vecino, saludarnos, compartir, tener experiencias comunes, ¿no? Ideas y creencias compartidas. De alguna forma esto nos salva la fe, ¿no? No hay que olvidar que la fe del cristiano es también la fe del judío. Ningún buen cristiano puede no leer al profeta Isaías. Debería hacerlo, ¿sí? No hay que olvidar que Jesús murió judío. Esto no hay que olvidarlo. Y no hay que olvidar que en el Levítico están palabras que luego Jesús va a retomar constantemente, ¿no? Tratarás al egipcio como a un hermano. Yo soy el padre tuyo y del egipcio. Reconstruir la fraternidad. En el tonal estático, con esto acabo, hubo uno que tuvo que ver con la fraternidad. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa dijo igualdad, ¿cuál es? Libertad. Bueno, libertad hay bastante, quizá, bueno, igualdad, relativo, depende desde qué ángulo se analice la igualdad, pero en algunos países son menos desiguales que otros. Lo que no se ha conseguido es la fraternidad. Y Gide en su diario, cuando regresa de la Unión Soviética, Gide escribe, en la Unión Soviética hay justicia. Luego se arrepintió de lo que dijo, porque descubrió que no la había y escribió Regreso de la URSS, pero bueno, pero no hay caridad. Regreso a Francia, aquí en Francia hay mucha injusticia, pero de pronto, una mirada cálida, fraterna, esas hijas de Luisa Marillac, hay caridad en Francia. La paradoja en la cual estamos siempre los seres humanos. Entonces, eso de decir que cómo es posible ser persa, es una cosa que hay que olvidar. Vamos a intentar ser persas también, no para ensanchar pues nuestro horizonte vital. Gracias por haber estado aquí.